Capítulo 35. Opciones y límites durante siglos se han quedado. Durante siglos, han adorado a la deidad residente, la que fue la fuente de su mutación, la fuente de su fuerza, la fuente de su brillo. Durante siglos, han estado en guardia, asegurándose de que nada, ni nadie, interrumpiera jamás al grande mientras dormía bajo la corteza, en su propia malla dimensional, aislado por los Unknown. Durante siglos, cumplieron sus órdenes, mientras esperaban el día en que el domador eléctrico pasara por su morada. Después de todo, ¿quién no querría tener la oportunidad de ser bendecido por la compañía de aquel a quien el dragón relámpago juraría lealtad? Y entonces esperaron. Las bestias sin sentido en la superficie sirvieron como un buen filtro, eliminando todas y cada una de las formas de entidades indignas y desagradables de su morada. Podrían ser estúpidos y enloquecidos, pero incluso los más tontos podían comprender la presencia de la divinidad cuando caminaba frente a ellos. Y las bestias sin sentido ciertamente entendieron a quién servían. Y él vino. Nunca habían estado tan decepcionados en siglos. Tenía que ser él, pero aún así no era él. Con toda probabilidad, tal plaga nunca debería haber existido. Pero caminó y tenía varios otros protectores a su alrededor. Y entonces esperaron. Y observó. Lo vieron evolucionar a ese renacuajo a su forma superior, usando un cristal elemental que los humanos llamaban piedra de agua. Lo vieron cuidar al dragón que usa el vacío como a un padre. Lo vieron cuidar a todos y cada uno de sus compañeros, con el mismo amor y cariño que esperaban del domador. Y, sin embargo, él no era él. No podría ser él. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Vieron al dragón con cabeza de roca hacer un berrinche y atacarlo en respuesta. No lo admitirían, pero se sintieron regocijados por ello, sintiendo que indicaba que no era digno de ser él. Vieron que el dragón lo hirió y, sorprendentemente, o no, la criatura negra, como nunca antes habían visto, se puso de pie para resistir que la cabeza de roca lo atacara. Fueron testigos de la batalla que siguió y del alboroto que provocó. Quedaron angustiados cuando el Vulpino logró usar habilidades místicas e invocar el vacío de todas las cosas para ayudar a salvar la situación. Estaba claro por qué él no era él, especialmente si deseaba el conocimiento y la compañía de tales criaturas distorsionadas. Monstruos. De hecho, estaba muy claro. No hace falta decir que estaban claramente satisfechos cuando la manada de bestias sin sentido saltó sobre ellos, mientras observaban desde sus puntos de vista, observando la espectacular batalla que se aseguraba. De vuelta al presente. La primera grieta creó una fina fractura que se abrió paso a través de la parte superior izquierda del caparazón. La siguiente grieta fue la prueba de que la fractura había destrozado la mitad del cráneo. Para cuando se escuchó el tercer crujido, el material genético en metamorfosis dentro del caparazón de Shelgon había comenzado a brillar radiantemente en la tenue luz debajo del dosel. Y entonces dos grandes alas de color rojo carmesí se abrieron paso a través del caparazón, que se agrietó aún más, al no tener suficiente fuerza para detener el procedimiento en curso. Shelgon gritó. Se produjeron dos fracturas más en los lados laterales de su cuerpo, cuando cuatro extremidades azules, cada una de las cuales terminaba con tres garras brillantes en los bordes, salieron disparadas de las aberturas rotas, seguidas de una tercera astilla en la parte posterior, de la cual, una larga cola dracónica salió disparada, azul por todas partes con rojo en la parte inferior. Con un tercer rugido, Shelgon levantó la cabeza, que finalmente se rompió de lo que quedaba del caparazón superior, mientras una cabeza dracónica de cuello largo salió disparada, dejando solo la parte inferior del caparazón original, ahora formando una cubierta protectora para su vientre rojo. Salamence dejó escapar un rugido devastador. El caparazón plateado que encierra al ser dracónico esferoidal ya no existía. En cambio, la metamorfosis se había completado, acelerada por las burbujeantes, demasiado indulgentes emociones negativas y poderosas que rebosaban dentro de la mente y el corazón del dragón que finalmente se había revelado al mundo, con sus gigantescas alas rojas, aleteando en el aire, mientras si prueba su propia fuerza y durabilidad, sus extremidades ahora son capaces de moverse mejor que cuando era vagón, sus poderes mejorados y sus habilidades brillantes y activas. Casi de inmediato, la habilidad conocida como intimidar hizo su presencia, ya que todos y cada uno de los monos cerdo, así como el resto del equipo de Ash, sintieron una sensación antinatural de miedo que los agobiaba, reduciendo su capacidad de atacar al máximo. Fortaleza. Poliwrath se estremeció abiertamente. Salamence dejó escapar otro rugido estremecedor. Primero.
El líder de facto de la manada se burló, mientras soltaba otro grito de guerra, mientras comenzaban a saltar hacia la nueva amenaza en su territorio solo para recibir una ráfaga de calor abrasador justo en la cara. Salamence levantó sus fauces y arrojó llamas torrenciales, arrojándolas hacia la manada, quemando y quemando a cualquiera que se atreviera a acercarse a él. El exceso de energía suministrada por la evolución, junto con las emociones que había estado experimentando, junto con los recuerdos algo borrosos de cómo había estado en su última batalla antes de esta evolución inoportuna. Todo eso se manifestó en forma de ira incontrolable, innegablemente poderosa e infernal. Necesitaba una salida y Salamence se la dio. El primate. Tan pronto como la explosión de llamas concentradas y supercalientes golpeó al líder de facto, este perdió el conocimiento. No hubo ningún chirrido, ni sensación de dolor. El puro poder detrás de él fue suficiente para enviar al tipo luchador al olvido, independientemente del hecho de que la mitad del pelaje de su cuerpo había sido carbonizado hasta convertirse en cenizas. Y eso llevó a la activación de algo aún peor. Solo había una cosa que podía ser más desastrosa que lidiar con un Salamence enojado. Se trataba de lidiar con un Salamence enojado con Moxie. Moxie, un atributo oculto de la constitución de Salamence, es algo que realmente no se muestra a menos que se encuentre en las situaciones más extremas. Una habilidad que aumenta enormemente el poder de ataque de su portador si un oponente pierde el conocimiento en la batalla. No hace falta decir que, en una situación en la que el portador de la habilidad se enfrenta a múltiples oponentes, su poder de ataque seguirá magnificándose con cada oponente cayendo ante él. Dada la fuerza natural de Salamence y su amplio conjunto de movimientos, la mayoría de los Salamence casi nunca necesitan activar Moxie, que permanece como su habilidad oculta. Sin embargo, el acuerdo actual tenía varios factores que no eran naturales. Un Shelgon enojado y frustrado que había traicionado a su propio entrenador. La aplicación de energías místicas que habían vuelto sus poderes casi inútiles. La aceptación de la derrota por parte de un dragón. El puro miedo de ver a su entrenador casi morir delante de él. La presencia de la misma némesis que había causado que su entrenador casi muriera era una situación que casi nunca sucedería. Una probabilidad tan pequeña que incluso los dioses podrían haberla pasado por alto. Moxie activado. Salamence sintió una cantidad aterradora de poder correr por sus venas, fortaleciéndolo y agitándolo aún más. Levantó las fauces y eructaba aliento de dragón con una consistencia que los sorprendería en el futuro si decidiera hacer una introspección al respecto. A derecha e izquierda, disparó hacia los monos invasores, golpeándolos con sus poderosas garras, bañándolos en fuego de dragón o, peor aún, mordiéndolos en un ataque de ira. En cuestión de minutos, toda la manada de Primeape y Mankey estaba en el suelo, quemada, abrasadora y griega. Llave. Uno de los Mankey siguió chillando, a pesar de estar quemado y carbonizado. Salamence levantó una de sus extremidades y la golpeó contra la cara de la lamentable cosa, aplastándola mientras la sangre escupía por todo el pelaje blanco, directamente al suelo. Silencio. La declaración del dragón enojado retumbó como un trueno. Con los atacantes ahora sometidos, o lo que quedaba de ellos de todos modos, Salamence miró fijamente el cuerpo caído de Ash, el reconocimiento una vez más inundó sus sentidos mientras detenía su alboroto, sus alas ahora caídas mientras se acercaba a la forma caída y ahora insensible de Ash. Tratando de despertarlo con el hocico. Sin reacción. Salamence lo volvió a intentar. Todavía no hay reacción. ¿Qué está pasando? Esta vez Salamence empujó con un poco más de fuerza, haciendo que Ash se diera vuelta y cayera de espaldas. Un ligero temblor en su pecho fue el único indicio de que el humano todavía estaba vivo, pero por poco. Él no despertará. Salamence giró su largo cuello para mirar al Pokémon Bulbino sentado junto a Ash. Aoi había logrado levantarse, con expresión vacía mientras miraba al poderoso dragón. Su conciencia ha desaparecido. Salamence exhaló diminutas brasas por el hocico. ¿Cómo se atrevía esta criatura a sugerir siquiera que su entrenador era? Está vivo, pero apenas. A pesar de todos mis poderes, no puedo curarlo. Está más allá de mí. Su columna está rota y demasiado fracturada para sanar. Salamence gruñó, batiendo sus alas. Seguramente los curanderos humanos podrían hacer algo al respecto. Ahora tenía alas. Podría llevarse a Ash y volar a esos centros Pokémon o como los llamaran. Ash ni siquiera lo había visto evolucionar y volar todavía, maldita sea. No había manera de que estuviera muerto. ¿Crees que los sanadores humanos pueden ayudarlo donde yo no pude? Aoi gruñó.
¿Crees que estaría sentado aquí, viendo cómo su alma lentamente sale y escapa de su cuerpo si tuviera una alternativa? Todo el cuerpo de Aoi parecía estar nublado con energía de distorsión, antes de que ella lentamente se calmara, tratando de detener su locura innata para que no se apoderara de ella. No empañaría los invaluables minutos de tiempo que tuvo que estar al lado de su entrenador, antes de que él dejara el mundo. Ash Ketchum se estaba muriendo y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Por supuesto, podría crear otra esfera de distorsión, pero ni siquiera eso podría detener al alma si decidiera. Aoi se estremeció mientras intentaba reprimir la locura innata que crecía dentro de ella, una vez más. Una garra sin filo presionó contra su hombro, mientras giraba la cabeza, encontrando a Magnus, que parecía completamente desamparado. Incluso los otros compañeros de equipo caminaban lentamente hacia Ash, sus pasos vacilaban de vez en cuando, mientras rodeaban el cuerpo caído de Ash. Incluso Trevenant parecía hastiado. Casi como si hubiera estado tan cerca de lograr algo, solo para darse cuenta de que había sido una ilusión. Tengo una última cosa que intentar. Pero necesito concentrarme para que eso suceda. Aoi lo sabía, solo algo místico podría salvar a su entrenador. Algo más allá incluso de su propio rango de misterios. Y rezó por tal intervención, sin importar el costo. No a los dioses, sino al único ser que ella conocía tal vez podría ayudar en tal situación. Pero para eso necesitaba concentrarse con todo lo que tenía y estar lista para cualquier tipo de sacrificio que él deseara a cambio. Cualquier cosa. Miró a todos los que la rodeaban. Asegúrate de no distraerme. Casi como en la señal, Absol caminó hacia la forma caída de Ash, antes de adoptar una postura protectora, mirando hacia el bosque. Magnus permaneció en su posición detrás de Aoi, mientras que los dos tipos de agua permanecieron en el fondo, buscando posibles amenazas a su alrededor. Aoi cerró los ojos, mientras sus colas se extendían formando una corona, convirtiéndose en sus verdaderas sombras, mientras brillaban con un poder desenfrenado, permitiéndole intentar conectarse con su reino. Nunca lo había hecho antes y sabía muy bien que las posibilidades de lograrlo esta vez eran cercanas a cero. Pero ¿qué tenía que perder de todos modos? Sin Ash, no era como si tuviera una razón alternativa para existir en este plano. Todo lo que necesitaba era un poco de silencio para poder concentrarse y griega. ¿Por qué estaba rugiendo el dragón? Furiosa, abrió los ojos, lista para darle un bocado a dicho dragón, solo para detenerse en seco. No estaban solos. Rodeada de ella y del resto del equipo, había varias docenas, si no cientos, de Voltorb y su forma evolucionada, Electrode. Sin embargo, el tono alternativo del azul de Prusia, en lugar del rojo brillante en sus partes inferiores, significaba algo muy importante y griega. Extraño. Estaban brillantes. Aquí estaba ella, rodeada por cientos de brillantes Voltorb y Electrode, y por la electricidad que chisporroteaba sobre ellos, no hacía falta ningún psíquico para descifrar que estos nuevos elementos eran irritantes en el mejor de los casos y antagonistas en el peor. Era bastante natural que ver otro grupo de intrusos hiciera que el dragón volviera a su habitual estado de ira. Justo lo que necesitaba en este momento. Ella gruñó por dentro. Para Salamence, fue bastante sencillo. Casi había perdido las esperanzas de hablar con Ash una vez más, y si el Vulpino Dorado pensaba que tenía una manera, estaría condenado si la interrumpieran antes de que eso sucediera. La rabia nubló sus ojos, mientras sus poderosas alas comenzaron a batir. Salamence salió volando. La tensión era palpable en el aire, mientras los cientos de tipos eléctricos que los rodeaban comenzaron a brillar intensamente antes de desatar cientos de miles de voltios de electricidad hacia el grupo en el centro y a Ash en particular. Un solo rayo de esos, y el adolescente quedaría marcado más allá del punto de reconocimiento, sin mencionar que sus nervios probablemente estarían fritos y dañados por completo, si sobrevivía al ataque en primer lugar. Aoi miró horrorizada su situación actual. No había manera de que pudiera mantenerse firme contra tal ataque, al menos no en su condición actual. Entonces, su atención se centró una vez más en la forma de su entrenador. Al menos, ella estaría a su lado cuando sucediera. Era mejor que la otra opción. Esto es preferible a perder la cordura una vez más. Varios relámpagos volaron hacia la población en el centro, mientras Aoi cerraba los ojos. En ese momento sucedieron varias cosas. Salamence y Magnus levantaron sus fauces para expulsar enormes gotas de color naranja luminiscente al aire, mientras las dos gotas se condensaban en un solo conglomerado más grande, a medida que adquiría una altura decente, antes de expandirse repentinamente hacia afuera, formando el ataque dracónico más potente disponible para el tipo dragón.
Absol golpeó el suelo con los pies, levantando rocas de la corteza para formar un escudo improvisado contra el ataque que se aproximaba. Era rudimentario y nada comparado con lo que vino después. Raíces, enormes, largas y gruesas, surgieron del suelo cubierto de hierba, entrelazándose unas con otras, se elevaron a su alrededor, formando un escudo, mientras Trevenant forzaba su voluntad sobre el suelo del bosque. Los rayos golpearon las raíces, quemándolas en algunos puntos y en su mayoría dejándolas con cicatrices, pero la mayoría de ellos fueron descargados al suelo a través de ellas, cancelando lo que de otro modo habría sido un golpe fatal. Aoi parpadeó como un búho. Ciertamente no había esperado un comportamiento tan útil por parte del fantasma del árbol Sauco. Aparentemente, cualquier cosa que haya sucedido entre él y su entrenador debe haber sido importante para que el árbol realmente demostrara un apoyo así. Ella envió otra mirada cariñosa a la forma de su entrenador. Y entonces cayeron los meteoros Draco. Lloviendo alrededor de la circunferencia, sobre la manada de esos tipos eléctricos antagónicos, hiriéndolos gravemente, y dada la propensión de la especie a explotar en las cosas más simples, no fue una sorpresa que el bosque explotara con una luz blanca y brillante. Un observador solitario observó los procedimientos en curso desde su propio punto de vista desde la distancia, observando a sus parientes enfrentarse al impostor y su banda de criaturas anormales. Un lagarto de fuego que había sido distorsionado hasta el punto de volverse más dracónico que permanecer en su verdadera naturaleza. Un santo vulpino perdido por la distorsión y capaz de evocar fantasmas y espíritus vengativos siguiéndolo. Cuanto más miraba, más obvio se hacía la gran decepción que había resultado ser el humano. Observó cómo sus parientes intentaban aniquilar tanto al humano como a sus asociados, solo para que el árbol mayor los protegiera forzando su voluntad a través del suelo del bosque. El puro descaro de ellos. Usar la morada del grande para proteger esa plaga. En lo que a él respectaba, era un sacrilegio. Observó con horror cómo los meteoros dracónicos caían sobre el suelo, causando que sus parientes explotaran constantemente, bañando todo el bosque con una luz blanca brillante. Vio la rabia en los ojos del poderoso dragón azulado y sus compatriotas. La calamidad estaba cerca, y si nada intervenía, significaría el fin de la morada del grande tal como la conocía. Casi como en respuesta a la pregunta del electrodo solitario, un solo rugido resonó en todo el bosque, uno que puso de rodillas a todo el bosque y a sus habitantes. No puede ser, ya no era una cuestión de venganza o protección. Esos sentimientos hacía tiempo que habían escapado a la constitución mental de Salamence. En cambio, ahora estaba empezando a disfrutar esto, bañando a los tipos eléctricos irritantes con fuego de dragón abrasador, explotándolos a derecha e izquierda con pulso de dragón cada vez que decidían atacar. Un tonto furioso incluso había intentado un ataque Giro Ball contra él, solo para recibir un golpe directo con un poderoso movimiento de cola. Por supuesto, Salamence no podía esperar a aprender el infame ataque de cola de dragón, algo que haría que su recién usado movimiento de cola pareciera misericordioso. Miró al dragón negro que luchaba a su lado, Magnus. Ahora que había evolucionado, no podía esperar para desafiar a Magnus a múltiples batallas. Su mejor amigo sería un rival aceptable para medir sus propias fortalezas, por supuesto, si tan solo Magnus evolucionara hacia su propia forma superior también. Volvió a mirar al vulpino. Ahora solo si pudiera hacer que Ash recuperara la salud. Levantó las fauces para lanzar otra ráfaga de aliento de dragón, con los ojos enfurecidos y listos para provocar la peor pesadilla de la manada de electrodos. Una vez que esas plagas fueran eliminadas, la vulpina tendría la paz y la tranquilidad que deseaba. El aliento de dragón estaba a punto de escapar de sus fauces cuando, ¡Coon! El puro poder detrás del rugido fue suficiente incluso para disuadir a Salamence, deteniéndolo en seco. Por lo que parece, la reverberación en sí fue más que suficiente para hacer que todos en el campo de batalla se detuvieran. Incluso la sombra despiadada parecía ser más consciente de la presencia de la criatura superior en las cercanías. ¡Coon! Salamence descendió lentamente, batiendo sus alas con ansiedad. Algo en esa voz intimidante le pareció desarmante, casi si su propio poder no estuviera a la altura frente a la criatura que estaban a punto de encontrar. Incluso el vulpino dorado miraba fijamente hacia adelante, con los ojos llenos de miedo genuino. Una enorme criatura cuadrúpeda, con un pelaje azul helado en cada extremidad, una enorme y majestuosa cornamenta que se eleva desde su cabeza como una corona, antes de dividirse en dos ramas, fluyendo hacia la espalda como un adorno esquelético blanco, cubierto de una melena nublada de color blanco cremoso.
La criatura dejó escapar otro rugido, y esta vez, incluso Salamence se sintió sometido. Salamence se volvió para mirar a Aoi, ambos compartiendo un solo pensamiento en sus mentes. Sabía que tomar la ruta del bosque era una muy mala idea. Varias horas después, Ash Ketchum abrió los ojos. Al principio, parecía todo borroso y doloroso, como si incluso intentar mantener los ojos abiertos pareciera lastimar sus músculos oculares. El constante dolor de cabeza que le daba la impresión de que alguien lo golpeaba constantemente con un objeto contundente tampoco ayudaba. Cerró los ojos antes de volver a abrirlos. Estaba oscuro y, por lo que podía entender, yacía bajo un dosel de árboles. Miró hacia un lado, solo para ver una fogata ardiendo a su lado. Fue entonces cuando sus recuerdos regresaron a él. El malentendido con Shelgon, Magnus y Shelgon peleando ferozmente, Aoi haciendo algo, Ash se agarró la cabeza una vez más, algo, no estaba seguro de qué era su recuerdo de ese incidente se sentía completamente borroso. Unos ojos rojos enojados brillaron en su mente, cuando le vino a la mente el ataque realizado por la manada Primeape. Había visto caer a Magnus y Aoi, y luego había tratado de ayudar a Shelgon, antes de que todo se volviera negro y doloroso. Ash parpadeó. Intentó levantarse y lo consiguió en el primer intento, aunque podía sentir algo de tensión en la espalda, casi como un dolor que recuerda a una herida curada por completo. Arqueó los hombros sin falta, sin sentir ningún dolor. ¿Por qué entonces tenía esta extraña sensación de que debería estar sintiendo un dolor adormecedor? Miró hacia sus pies, solo para abrir mucho los ojos, mientras miraba en silencio la vista de un gran dragón azulado con coloración roja en su parte inferior, con grandes alas en la espalda. La magnífica criatura dormía profundamente a 1 metro de distancia del muslo izquierdo de Ash, con su pata izquierda en su pierna, emitiendo una sensación de protección. Ash no tardó más en darse cuenta de qué era lo que estaba mirando. Shelgon evolucionó. Levantó su mano izquierda, solo para sentir un suave pelaje dorado cubriéndola. Girándose lo más lentamente posible, observó a la Ninetales dorada durmiendo a su lado, con su cola cubriendo la mayor parte de su brazo izquierdo. Si lo miramos más de cerca, Absol estaba durmiendo en el suelo, un poco más cerca de la fogata ardiendo. Se volvió hacia Salamence. ¿Qué había sucedido exactamente después de que se desmayó? ¿Qué se había perdido? ¿Y por qué parecía que toda la batalla, la mayor parte de la cual recordaba tan vívidamente, no parecía haber tenido lugar en absoluto? Se levantó, teniendo cuidado de no perturbar el sueño de Aoi. Al mirar más de cerca, no pudo encontrar ni un solo hematoma en su cuerpo, a pesar de recordar la sensación de tener un gran hematoma justo después de que Shelgon hubiera, sus expresiones cambiaron a un ceño fruncido. Shelgon me atacó. Volvió a mirar la forma dormida de Salamence. Extraño. Encontró a Magnus un poco lejos de Absol, a pocos centímetros de la llama, con su propia cola hundida en la fogata para asegurarse de que siguiera ardiendo. Poliwrath y Crowdaunt estaban, como era natural, tan lejos de la llama como era físicamente posible, y roncaban. No podía ver los ojos vigilantes y carmesí de Gengar como esperaba, ni tampoco estaba Trevenant en las cercanías. Quizás hubieran salido a cazar, como siempre. Se dijo a sí mismo. Esto le llevó de nuevo a la cuestión principal. ¿Qué pasó exactamente después de que perdió el conocimiento? ¿Qué hizo que Shelgon evolucionara y qué hizo que el dragón enojado volviera a su postura protectora cuando se trataba de él? Y lo más importante, ¿por qué parecía que la batalla con la manada Primeape ni siquiera había ocurrido? Fue frustrante. Miró a su alrededor. Toda la región parecía estar envuelta por la oscuridad, aunque la parpadeante fogata reveló la presencia de lo que parecían ser baúles. Sí, tenían que ser troncos de árboles que salieran en espiral del suelo para crear una cúpula improvisada con la parte superior con suficientes aberturas para la ventilación. Supuso que era obra de Trevenant. Un ligero escalofrío entró en sus huesos. Se congeló, recordando la situación exacta anterior a esto cuando sintió este escalofrío. Sin embargo, a diferencia de las dos situaciones anteriores, este sentimiento era notablemente diferente. Por un lado, el original parecía extraño, vacío y deprimente. Este, sin embargo, pareció tranquilizar su corazón, casi como sentir la brisa de la tarde después de un duro día de trabajo. Casi automáticamente, su cabeza giró hacia el norte. Y se quedó helado. A través de las aberturas del dosel, podía ver vívidamente el contorno de una criatura parada a lo lejos en medio de los árboles, con la cabeza levantada hacia la luna llena brillando con todas sus fuerzas.
Por lo que Ash pudo determinar, era cuadrúpedo, con una protuberancia en forma de melena plateada saliendo de su cabeza, junto con lo que parecían ser astas con cuernos o algo así. Era casi como si la luna estuviera presente en el cielo, solo para iluminar la cosa etérea que se bañaba en la luz de la luna. Su boca se abrió, mirando la cosa misteriosa y desconcertante tan cerca y, sin embargo, tan lejos de él, mientras un deseo incesante de alcanzar a la criatura llenaba su corazón. No atraparlo, sino acercarnos a él, tocarlo, conocerlo. Era como si conocer esta entidad le traería paz. Era casi como contentamiento. Levantó su mano derecha hacia la criatura. Casi instantáneamente, la criatura pareció registrar su presencia por primera vez, mientras dejaba escapar un suave ruido, antes de saltar hacia las profundidades del bosque, lejos de la vista de Ash. Ash parpadeó varias veces, pero no pudo ver a la criatura después de eso. Sintiendo el incesante dolor de cabeza nublando su mente, decidió acostarse por el resto de la noche. El sueño le llegaba fácilmente como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. A la mañana siguiente, lo primero que registró fue la cacofonía aleatoria de voces a su alrededor. Voces que pertenecían a sus amigos, quienes, por lo que parecía, estaban completamente despiertos. Con una rapidez que incluso lo dejó un poco sorprendido, Ash abrió los ojos, miró hacia el cielo y encontró la falta específica de zarcillos y troncos de madera que cubrían su vista. Un simple movimiento hacia la izquierda reveló la ausencia de la fogata y la brillante luz del sol a su alrededor, lo que bien podría significar solo una cosa. Era de mañana y Trevenant había quitado todas las protecciones que había levantado para pasar la noche. 9. Escuchó a Aoi gemir, mientras ella sentía que sus sentidos regresaban, antes de saltar directamente sobre su pecho, lamiéndole la cara furiosamente, haciéndolo reír. Eso hace cosquillas. Ash se rió, aunque en realidad no intentó hacer retroceder a Aoi. Por fin. Estás despierto. Aoi habló mentalmente. Ya es hora. Ash solo arqueó las cejas, pero no dijo nada, solo logró levantarse del suelo, mientras la vulpina dorada se empujaba hacia atrás. Al verlo levantarse, los otros Pokémon rápidamente lo invadieron por todos lados, con Magnus y Absol liderando a la multitud. La chica oscura de pelaje blanco lamía su cara afectuosamente mientras frotaba un lado de su cara contra su piel. Magnus solo dejó escapar un suave gruñido, poniendo una pata sin filo contra su hombro izquierdo, asegurándose de no ejercer presión sobre el hueso del hombro. Incluso Poliwrath y Crawdaun parecían entusiasmados de verlo levantarse, y si la sombra sospechosamente oscura debajo de los apéndices del crustáceo era de alguna indicación, también lo era Gengar. La sombra carmesí opaca en medio de los árboles, un poco lejos, le dijo a Ash que el fantasma del árbol anciano también estaba allí. Muy bien, verlos a todos tan emocionados me hace creer realmente que mi sueño de ser atacado por un ejército primeape realmente sucedió y no fue un sueño. Magnus gruñó ante la mención de esas criaturas infernales, mientras que los ojos de Aoi brillaron malévolamente ante la mención. Entonces, ¿alguien puede decirme cómo parece que nunca me lastimé, cuando recuerdo vívidamente que los huesos de mi espalda se rompieron? No es que me esté quejando. Aoi parecía claramente astuto. ¿Aoi? ¿Cómo estás? Aoi preguntó en un tono calculado, como si intentara reevaluar su evaluación del estado médico de Ash. Dicho adolescente simplemente miró hacia atrás con aprensión. Me duele un poco todo el cuerpo, pero todo lo demás parece estar bien. ¿Por qué? Solo revisando. Y ya veo, Ash miró a su alrededor, tomando nota del hecho de que su iniciador recién evolucionado estaba sentado a unos metros de él, asegurándose de no mirarlo directamente desde el principio. Que parece que todos ustedes también se curaron mágicamente mientras tanto. Poliwrath gorgoteó algo al Minetales, y por el repentino gruñido de Magnus, era comprensible que el dragón negro también apoyara la sugerencia del renacuajo. Aoi solo respondió algo incomprensible para aquellos de nosotros que no hablamos la lengua Pokémon, una pequeña traducción por favor. Comentó el adolescente con tono burlón. Crawdaun resopló. Mira, me desperté anoche y vi algo inusual, que probablemente creo que está bastante relacionado con esta curación sobrenatural que nos sucedió a mí y a todos ustedes, así que sería de gran ayuda si pudieran, ¿qué recuerdas? Los Minetales interrumpieron su diatriba. El resto de sus palabras murieron en su garganta. Ash miró fijamente al Minetales. Vi que la barrera que pusiste se hizo añicos, y yo tomé una ramita del suelo para hacerlos retroceder. Entonces hizo una pausa, mirando directamente a Salamence que aún evitaba sus ojos, Shelgon siendo atacado, y traté de vencer a esos Mankey también, pero fallé.
Volvió su mirada a Aoi, perdiendo por poco la mirada aprensiva que Salamence le dio por un instante antes de apartar la mirada, y entonces, algo lo golpeó en la espalda, sentí dolor y luego sucumbí. Hizo una pausa, creo. Después de que te desmayaste, Aoi miró casualmente al dragón azulado que todavía estaba mirando hacia otro lado. Creo que el ataque a tu persona fue lo suficientemente significativo como para que el cabeza de roca evolucionara, después de lo cual prácticamente quemó a quien fuera. Trató de acercarse a nosotros, o bueno, a él. Ash hizo una mueca. El repentino aumento de energía traído por la evolución fue a menudo más que suficiente para hacer que los Pokémon se enfurecieran, lo que a menudo terminaba con destrucción y muchos daños colaterales. Por lo general, el efecto se magnificaba en los Pokémon más poderosos y brutales. Su experiencia con Ridon fue suficientemente buena para eso. Pensar que Salamence siquiera había salido de su estado de ira habría significado, Ash lo reconsideró. Trabajaba bajo el supuesto de que Salamence en realidad se calmaría por sí solo, sin ninguna influencia externa. Sí, y sería mejor si simplemente escucharas en lugar de salirte por otra de tus tangentes mentales. Ash se rió de eso. Aoi se burló con cariño, antes de que su expresión cambiara. No te movías, y yo, pensamos que casi ibas a morir. Para empeorar las cosas, fuimos atacados por un ejército de tipos eléctricos. ¿Un ejército de tipos eléctricos? Ash miró confundido. Podía entender el ataque de Primeape. Era posible que la batalla entre Shelgon y Magnus los hubiera desencadenado, y Mankey no era el mejor con quien razonar. ¿Pero los tipos eléctricos? De repente, recordó haber sido electrocutado en el laboratorio, era casi como si estuviera sufriendo el trauma, independientemente de lo que hubiera hecho. ¿Por qué nos atacaron? No lo sabemos. Aoi frunció el ceño ante la idea. Ellos atacaron primero. Gracias al árbol anciano, todos sobrevivimos y los dragones fueron lo suficientemente capaces de destruir sus almenas fácilmente. Ash sintió una oleada de orgullo por los dragones de su equipo. Fue entonces cuando lo recordó. Zueilous. El bebé dragón estaba protegido por el árbol anciano con una barrera. Las bestias eléctricas no consideraron necesario atacarlo. Entonces, ¿cómo hiciste? Ash intentó enfatizar sus pensamientos a través de gestos con las manos. Recordaba bien que Aoi estuvo a punto de sucumbir a la inconsciencia cuando intentó defenderla de los tipos luchadores. No había manera de que ella hubiera, no. No te salvé la vida, y ahora lo tenemos cubierto. Lo siento. Ash levantó las manos en señal de rendición. Aoi gruñó. El dragón con cabeza de roca se había desatado y tal vez habría acabado con los atacantes por completo, pero entonces intervino el viento del norte. Eso hizo que el adolescente frunciera el ceño. ¿El viento del norte? El viento del norte. La esencia del agua de manantial. El purificador de la naturaleza. Aoi habló con un tono que parecía en parte fascinado y en parte asustado. Ustedes los humanos se refieren a él como Suicune, la bestia legendaria. Los ojos de Ash se abrieron como platos. ¿Suicune? ¿Podría ser esa la criatura que había presenciado cuando se despertó antes? Suicune, uno del trío de bestias de Johto. Había leído sobre ello en el libro sobre leyendas que Cynthia le había enviado. La información no era completa ya que se centraba más en los mitos que rodean las leyendas de Oen y Sinnoh. Había hecho una investigación personal sobre el legendario trío de aves de canto, pero Johto apenas tenía información confiable al respecto. Pero Suicune es un legendario de la región de Johto. ¿Por qué estaría aquí cerca de Saffron? Aoi se rió ante la idea. Es decepcionante que tú, más que nadie, consideres que las leyendas se limitarían a cosas sin sentido como fronteras geográficas y creadas por el hombre, Ash. Pero, las leyendas de Oen se llaman así porque es allí donde están más estrechamente asociadas. Eso, de ninguna manera, limita su movimiento o su presencia en otras regiones. Yo, supongo que eso tiene sentido. Ash se frotó distraídamente la nuca, sintiéndose un poco avergonzado. Después de todas las cosas con las que se había topado, debería haber hecho algo mejor que tomar esa información al pie de la letra, especialmente cuando eran en su mayoría observaciones y teoría, sin pruebas concretas. Sin embargo, eso abrió otra bolsa de preguntas con las que realmente no quería lidiar. Entonces Suicune, ¿detuvo a Salamence? ¿Y me curó? Hizo una pausa por un momento, recordando cómo había estado pensando en todo su equipo luciendo fresco y curado. ¿Los sanó a todos? El viento del norte es la conceptualización de la pureza.
Sanó a las bestias sin sentido, sanó a los envenenados, a los quemados, a los heridos y a los casi muertos. Ash tenía la sospecha de que Aoi no solo estaba hablando de los Pokémon del bosque. ¿Suicune me curó? ¿Un legendario? Pensé que no les agradaba a los legendarios o algo así. Independientemente de su experiencia personal, puedo asegurarle que sucedió. El viento del norte sanó a todos, amigos y enemigos por igual. Los tipos eléctricos se marcharon poco después, y usted y todos nosotros fuimos sanados. Creo que lo vi, Suicune, quiero decir. Estaba parado en el bosque, con las astas levantadas y todo, creo, y luego se escapó cuando lo miré. Creo que podría haberlo asustado. Aoi reprimió un bufido, ante la confesión de su entrenador de que podría haber asustado a un legendario, haciendo que saliera corriendo de todas las cosas. Ash todavía era innegablemente ingenuo, pero incluso con su ingenuidad, Aoi sabía que no podría haber pedido una mejor alternativa. De cualquier manera, estás curado, y todos los demás también. No tiene sentido cuestionar el porqué y el cómo de todo el evento. Supongo que tienes razón. Ash se levantó aún más, tanto que ahora estaba sentado completamente derecho. El ligero dolor en su espalda todavía estaba ahí, pero era más que fácil ignorarlo. Entonces deberíamos correr hacia la ciudad de Saffron. Aoi resopló ante su comentario, antes de darse la vuelta rápidamente y hablar con el resto del equipo en su lengua materna, quienes parecían estar de acuerdo con ella. Por los trozos de tela rotos y andrajosos que cayeron al suelo, era obvio que la tienda estaba completamente destruida, al igual que el resto del equipo de campamento. Incluso desde su punto de vista, podía ver claramente las abolladuras en su mochila, que había sido utilizada como almohada improvisada para él mientras estaba inconsciente. Se volvió hacia la mochila, repentinamente contento de haber comprado ese artilugio de almacenamiento adicional en Mirage Island, que parecía estar perfectamente ileso y utilizable. Con exagerada lentitud, sacó cada cosa de la mochila, revisando todos y cada uno de los contenidos dentro, analizando qué aún podría ser útil y qué no, guardándolo primero en el artilugio más pequeño. De cualquier manera, significaría un gasto considerable para él cuando llegara a Saffron. Tendría que conseguirse un juego completo de equipo para acampar, una colchoneta extra para dormir para emergencias y otras instalaciones, y mientras estaba en eso, conseguirse también otra mochila, ya que parecía que el regalo no iba a ser de gran ayuda. Alguna utilidad para él nunca más. Incluso abolladuras menores provocaban que a veces funcionaran mal, y su mochila tenía 2 roturas importantes. La tecnología del espacio plegado era así. Excelente. Él suspiró. Más gastos. Se dio la vuelta y miró al resto del equipo. Por lo que parece, todos estaban recogiendo los restos del equipo de campamento que quedaban y sirviéndose lo que parecían ser frutas del bosque crudas. Una pequeña mirada de reojo mostró un par de ratata muertos a medio comer más al sur. Aparentemente, su equipo no había sido nada considerado con la comida durante la noche anterior. Al menos la mayoría de los medicamentos y las restauraciones completas están en buen estado. Reflexionó, antes de volver al trabajo que tenía entre manos. Suspiró de nuevo. Por mucho que quisiera retrasarlo, era hora de dirigirse al elefante en la habitación. Por lo que parece, incluso su propio equipo quería que terminara con esto. Se giró hacia el dragón azulado un poco alejado de él, dijo el largo cuello del dragón cayendo hacia el suelo de hierba, mientras hacía lo mejor que podía para evitar mirar a su entrenador. Entonces, murmuró Ash. Tú evolucionaste. Se sintió increíblemente extraño para el adolescente, y si acertó, también se sintió similar para su titular. Durante meses, los dos habían hablado sobre el deseo de Vagón y luego del de Shulk 0N de tener alas, evolucionar y volar en el cielo hasta su realización. Recordó lo divertido y problemático que Vagón había sido inicialmente, aprovechando cada oportunidad para saltar hacia abajo, ya sea desde un acantilado afilado o un puente o cualquier cosa que pareciera similar, con la esperanza de que le brotaran alas a mitad de su trayectoria. Y ahora, por fin, el deseo de su titular se había hecho realidad. La triste realidad fue que fue necesario que su relación se viera contaminada para llegar a esta etapa. Salamence dejó escapar un suave gruñido. Y me atacaste. Salamence encontró la mirada de su entrenador. Supongo que piensas que soy un mal entrenador. Ash respondió, su voz inquietantemente tranquila, sorprendiéndose a sí mismo hasta cierto punto. Solo puedo imaginar que te llevé más allá del punto de aceptabilidad y que te sentiste obligado a atacarme a cambio. Salamence abrió mucho los ojos, antes de sacudir rápidamente la cabeza y gemir desesperadamente. ¿No lo haces? Salamence volvió a negar con la cabeza.
Entonces, ¿por qué me atacaste? Maldición. Su entrenador estaba haciendo todas las preguntas difíciles. Salamence dejó escapar un gemido lastimero antes de que su cabeza se acercara a la mano de Ash, pero el entrenador se levantó, evitando estar en contacto con él, para su sorpresa. Tú eres mi titular. Comenzamos nuestro viaje juntos, tú y yo. Tú fuiste quien se quedó conmigo a pesar de mi propia ignorancia al principio, a pesar de mi imprudencia y a pesar de todo lo que los dos encontramos. Éramos un equipo. Sé que no pude brindarte toda mi atención como lo hice al principio, pero hablamos de esto, hablamos de cómo sería diferente cuando más Pokémon se unieran a nuestro pequeño grupo. Ash miró hacia otro lado. Puedo entender que el hecho de que yo eligiera a otros en aquel entonces en Battle Tour te hiciera sentir mal, pero por lo que puedo entender, esta no es la primera vez que estás enojado por todo esto. El pauso. No puedo comprender realmente lo que podría sentir por un dragón, no puedo decir que tal vez habría actuado de manera diferente si hubiera estado en tu lugar, pero, se volvió hacia Salamence. Lo que no entiendo es por qué te lo guardaste todo para ti y no te molestaste en hablar conmigo. Seguramente, Metagross podría haber ayudado. Salamence dejó escapar un pequeño gruñido ante eso, que Ash tradujo como disgusto. Oh, entonces se trata de Metagross, ¿verdad? Salamence desvió la mirada. Ash miró hacia el cielo. ¿Qué entrenador soy? Mi propio titular está celoso de la atención que le estoy dando a los miembros de mi equipo, y recién ahora me entero de ello. Sin ceremonias, se sentó en el suelo. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Salamence dejó salir pequeñas brasas por el hocico, pero no dijo nada. No puedo tener mi propio equipo peleando entre sí. Si recuerdas, tenemos un Pokémon legendario superpoderoso disparándonos. ¿El que nos tiene con un límite de 1 año? Salamence gruñó ante eso. Casi se había olvidado de Mewtwo, ese psíquico ridículamente poderoso que había sido capaz de acabar con todo el equipo sin ningún esfuerzo en la isla. Ahora que lo pensaba, traté de concentrarme en el entrenamiento y desarrollo de todos. Ya sabes lo que pasó en el bosque y lo que pasó en la isla. Magnus evolucionó y tuve que prestarle más atención, así como a los nuevos miembros del equipo. Trevenant era siendo, bueno él mismo, Zueilous es un bebé, y Dusclops, bueno, ella es una historia completamente diferente. Estaba Cynthia, y ambos sabemos que estuvo con nosotros por un tiempo limitado. Intenté aprovechar al máximo el tiempo que pasamos juntos, y traté de asegurar que todos y cada uno de ustedes estuvieran optimizados para ser mejores de lo que ustedes, lo que habíamos sido antes de Anne. Suspiró, deteniendo su monólogo. Habría pensado que si mi titular estuviera pasando por algo tan simple como envidia del equipo, debería haberme hablado de ello. Así que no te gusta Metagross, gran cosa. Estaba Alakazam, y Aoi ha estado, o espera. ¿Aoi también está en la misma lista que Metagross? Salamence volvió a gruñir, demostrando su propio disgusto. Ash arqueó una ceja. No puedo permitir que mi titular esté celoso de cualquiera con quien paso el tiempo. Metagross, Aoi y los demás, son simplemente parte del equipo, como tú y como yo. No tengo favoritos dentro de mi propio equipo. Salamence sacudió la cabeza hacia Aoi y luego miró a Ash. Oh, ¿entonces se trata de eso? Ash se llevó las manos a la cintura en el típico estilo interrogativo. Sabes también como yo lo limitado que era tu movimiento, como Shelgon. Incluso entonces, si te sentías excluido, ¿por qué no me contactaste al respecto? ¿O eso también cae completamente dentro de mis propios defectos? Salamence se quejó. Debería haber pensado las cosas cuando Magnus le ofreció la oportunidad. Después de la torre, te envié a ti y a todos de regreso no porque quisiera solo a Aoi a mi lado, sino porque esas eran las reglas en la mansión. Tendría un impacto adverso en todos ustedes. El único que sería inmune, además de Aoi era Pidgeot, pero podía volar mejor en la naturaleza que estar encerrada dentro de su Pokébola dentro de la mansión, así que la envié de regreso también. En retrospectiva, tenía sentido, decidió Salamence. Simplemente había tomado eso como otro ejemplo más de que su entrenador eligiera a otros antes que a él. Realmente no había considerado la perspectiva de Ash al respecto, ni la de nadie. Así que ahora eres tú quien puede volar aparte de Pidgeot. Debería dejar de llevar a Pidgeot por completo a vuelos largos, porque ahora te tengo a ti. ¿Sería justo para ella? Salamence gimió de nuevo, acercando su largo cuello al de Ash. Esta vez, por suerte, Ash no se alejó. En cambio, el adolescente acarició lentamente la gruesa piel que protegía el cuello del dragón del daño externo.
Shale Salamence, puedo entender lo que podrías haber pensado y por qué reaccionaste de la forma en que lo hiciste. No tiene por qué gustarme y, para ser franco, no me gusta. Si tienes más problemas, eso necesita ser tratado, sugiero que lo decidamos aquí mismo. Puede que no te guste a hoy, así que si quieres, puedo volver a llamar a Alakazam, para que lo sepas. El dragón volvió a negar con la cabeza. Ya había terminado con todo el asunto del malentendido y de guardarse las quejas para sí mismo. Ya no era un fanático de eso. Ash dio un paso atrás, mirando a Salamence directamente a la cara. Ciertamente espero que no hayas sido tan tonto como lo fue Metan y hayas forzado tu evolución. Esta vez, Salamence tuvo la audacia y la intención de devolverle la mirada, como en señal de protesta. ¿Qué pensaba exactamente su entrenador de él? Moriría, pero no interferiría en su propia metamorfosis. Después de todo, el sueño de toda su vida era tener alas. Por supuesto, su ira y su vorágine interior podrían haber acelerado un poco el proceso, pero eso fue todo. Ash suspiró. Bien. Es bueno saber que eres menos idiota en comparación con Metan. Forzó su evolución para poder ganar el partido por mí. Idiota. Tuve que enviarlo con Steven para que pudiera ponerse al día con lo que se había perdido. Por su prematura evolución, incluso ahora, Alakazam lo está haciendo pasar por la parrilla por eso. Salamence decidió que a partir de ahora dejaría de hacer todo tipo de suposiciones. Era terrible en eso. Desafortunadamente, su entrenador solo tuvo que detectar su expresión. Ash gimió. Por favor, dime que no pensaste eso cuando le di una ventaja injusta sobre el resto de ustedes. El dragón azulado miró hacia abajo tímidamente. Algunas horas después. Finalmente llegó el momento de partir hacia Ciudad Azafrán. Ya habían pasado más que suficiente tiempo en el bosque y necesitaban conseguir suministros pronto. Ash y el equipo se habían dado un gran festín con los suministros de alimentos que habían quedado después del ataque, y una vez que todo estuvo hecho, llegó el momento de que el equipo finalmente regresara a sus pokebolas para que el viaje pudiera continuar. La única diferencia era que se iba a completar mediante vuelo. Lo bueno es que la silla que había comprado en Mirage Island había sido parte de los pocos artículos que quedaron completamente intactos. ¿Estás seguro de que puedes volar conmigo en tu espalda? Ash preguntó por enésima vez. Salamence corrigió la promesa que se había hecho a sí mismo. Quizás su entrenador necesitaba otro ataque a su persona, uno no letal esta vez, para poder callarse y sentarse boca arriba. Era un dragón, carajo. Instintivamente sabía volar. El dragón azul gruñó molesto, batiendo sus alas, como diciendo, sigue adelante de una vez. Si así lo crees. Ash regresó vacilante, comprobando si efectivamente había colocado la silla correctamente. Era demasiado joven para morir cayéndose del lomo de un dragón en pleno vuelo. Si dicha muerte ocurriera por una tontería como la mala posición de la silla, solo sería más humillante. Salamence gruñó amenazadoramente. Está bien, está bien. Deja de chasquear. Dios. Ash refunfuñó de buen humor mientras lograba sentarse con sus dos piernas a cada lado del dragón. Pidgeot tenía esta melena a la que agarrarse. Parece que tú no tienes ninguna El grito poco masculino probablemente se debió a que dicho dragón había decidido batir sus alas repentinamente, impulsándose desde el suelo, solo para dispararse hacia el cielo, acercándose rápidamente a su velocidad máxima. Había deseado volar toda su vida, un deseo que solo se había agravado en los últimos meses. Los gritos poco varoniles de su entrenador aferrándose a él para salvar su vida solo lo hicieron aún más agradable. Bosque de azafrán. En algún lugar debajo de la corteza. Los túneles que corrían bajo tierra vibraban constantemente, mientras varios Voltorb y Electrode avanzaban a través de ellos, y cada uno de los tipos eléctricos ahora regresaba a sus propios dispositivos. Había sido una ocasión importante, especialmente desde que habían salido al suelo después de varios años, excepto algún miembro ocasional de sus parientes que salía de vez en cuando. Hubo anticipación por tener la oportunidad de ver al que debería haber sido el domador eléctrico, solo para enfrentar la decepción. La decepción se había profundizado cuando no lograron eliminar la ruina del mundo, pero la repentina intervención del viento del norte había sido interesante, además de irritante. Lentamente, los tipos eléctricos desaparecieron en la oscuridad dejando a un miembro solitario, que silenciosamente se empujó hacia uno de sus espacios más reverentes, el mismo en el que dormía el grande. El observador solitario, que había observado los procedimientos durante el día anterior, silenciosamente se posicionó esperando que el grande regresara a la tierra de los vivos, pasando por la puerta dimensional de los Unknown.
No sabía cómo lo hacía el grande, pero supuso que era simplemente parte de ser una leyenda. Siempre que necesitaba guía, el grande se manifestaba a través del paso de los Unown. Como para confirmar su fuerte creencia, la gran losa circular frente a él comenzó a brillar con un tono jade brillante, mientras tres desconocidos comenzaron a manifestarse lentamente en la parte superior, causando que energías sobrenaturales se manifestaran y giraran alrededor y encima de la piedra. Losa. En unos momentos, el remolino de jade se transformó en lo que parecía una puerta dimensional a través de la cual la entidad con forma de orbe azul brillante, con una umbra negra en el medio comenzó a hacerse visible. Lentamente, la armadura dorada que envolvía la forma del grande se fue distinguiendo, cubriendo el orbe azul por todos lados excepto el frente, dándole su apariencia de protoestrella. Un pequeño rayo de luz en medio de la umbra negra era indicación suficiente de que el grande había despertado. Los susurros eran ciertos, al parecer. La nueva esperanza resultó ser una decepción. La profecía sigue sin cumplirse. El anciano Electrodo no pudo evitar compartir la decepción del grande. Nos encontramos con él y tratamos de eliminarlo, con la esperanza de que tal vez se eligiera otro descendiente del primero como su reemplazo. ¿Qué te detuvo? El viento del norte. El Electrodo respondió sombríamente. Los remolinos de jade se hicieron más profundos, ya que la puerta parecía demasiado insignificante para contener la ira del grande. Las leyendas han acordado que la profecía sigue sin cumplirse. Debemos abstenernos de impartir toda ayuda a la perspectiva fallida. Para que el viento del norte traicione nuestra respiración de esta manera, pero el viento del norte no actuó fuera de lugar. El Electrodo refutó. El viento del norte intervino, solo para detener al dragón furioso que estaba mutilando a nuestros parientes. Como es su naturaleza, sanó todo a su paso antes de partir. El grande permaneció en silencio. El viento del norte siempre había sido el que jugaba con las lagunas de la constitución misma que las leyendas seguían hasta el final. La constitución de la que dependía todo el equilibrio del multiverso. Siendo su propia esencia de purificación, el viento del norte siempre fue el más proactivo, eligiendo buscar lo que está bien y lo que está mal, lo que es impuro y lo que no lo es, según su propia perspectiva, sin considerar nunca el bien mayor de toda existencia. Incluso el Electrodo lo sabía bien. En lo que respecta al propio Suicune, el viento del norte purificaba y curaba todo lo que encontraba a su paso, tanto amigos como enemigos. Fue simplemente una cuestión de coincidencia que Blig, herido y moribundo, cayera en el mismo suelo que los demás. Los vientos del norte no eligieron bando ni registraron excepciones. Simplemente explotaron. Ya, veo. El grande finalmente comentó. El viento del norte podría haber considerado apropiado intervenir en esta situación, pero tarde o temprano, la ruina tendrá que enfrentar el juicio. Cualquier cosa es un daño aceptable si impide el regreso del dios oscuro. Con ese siniestro comentario, el remolino de jade comenzó a correr en dirección inversa, mientras la puerta transdimensional comenzaba a colapsar sobre sí misma, mientras el grande comenzaba a desaparecer de la vista. En cuestión de segundos, solo quedaban 3 Unown, los cuales comenzarían a desvanecerse lentamente. Si un arqueólogo hubiera podido presenciar a los 3 Unown, tal vez habría comprendido la verdadera identidad del grande, a partir del mensaje que transmitieron los Unown. Era un grupo de 3 significados diferentes que, cuando se usaban juntos, daban una oración única e inequívoca. El que devora el sol.